No es un acto partidario, sí es un acto en clarísimo apoyo a la educación pública y creemos que nadie está afuera de esta lucha. Y bueno, avancemos, pretendemos que esto sea más que nada un debate al que le tendremos que dar una suerte de secuencia, de orden, así que avancemos con las cuestiones y por supuesto apertura total a quien quiera tener la palabra. Ya algunas anticipaciones hay y avanzaremos por ello. Gracias. Yo voy a poner un poquito en contexto esta reunión, este espacio, para que después podamos ir entendiendo y escuchando las voces de quienes se animaron a participar, tomando la palabra, y aquellos niveles u organismos que se sienten cerca de la educación y que nos transmiten su mensaje. En estos 40 años de democracia, las universidades públicas han sido un claro ejemplo de institucionalidad, destacada profesión de excelencia, producción de conocimiento comprometido con los grandes problemas nacionales, construcción democrática y respeto por los derechos humanos. En Argentina, todos los sectores vinculados con el desarrollo productivo incluyen investigación y conocimiento, generado en las universidades y en el sistema científico. En las escuelas, en los hospitales, en las fábricas, el conocimiento, el arte y la tecnología que salen de las universidades están en todos lados y son parte de la vida cotidiana de todos nosotros. En este sentido, el motivo que convoca a esta clase abierta, a esta movilización universitaria federal, tiene que ver con acompañar el reclamo de la educación pública en su conjunto y particularmente con visibilizar los esfuerzos de las universidades nacionales respecto de sostener las ofertas educativas a pesar del conflicto con el gobierno nacional. Este conflicto sabemos que no está resuelto. El recorte presupuestario afecta a 57 universidades, desde el norte hasta la Patagonia, y entre todas ellas circulan 2 millones de estudiantes. El reclamo se focaliza hoy en el presupuesto. Pero, como dijo Fernando, más allá de focalizar el reclamo en la universidad pública, esto es un reclamo de la educación pública general, común, de todos los niveles y modalidades. Esto no es una mera expresión contra el gobierno nacional, esto es una íntegra expresión por parte de toda la sociedad a favor de la educación pública. Hoy los estudiantes no marchan en contra de nadie, marchan a favor de su futuro. Vamos a empezar con algunos comunicados que nos han llegado de distintos organismos. La educación pública como herramienta fundamental para el desarrollo de las personas. La Comisión de la Biblioteca Municipal, Pública y Popular apoya y acompaña el reclamo de las universidades nacionales. Hoy se hacen presentes también acá las voces de los centros de estudiantes de las escuelas secundarias. Por Escuela Secundaria número 2 de Juan Bautista Alberdi. Y lo que exigimos, que es que la educación pública es la madre del progreso. Es el único lugar que nos puede igualar a todos. Gracias a la educación pública, el hijo de un peón rural puede ser abogado. La hija de una empleada doméstica puede ser médica. Y la nieta de un abuelo que no terminó la primaria puede ser ingeniera. La educación pública nos permite soñar, nos permite imaginar un futuro donde podemos ser lo que queremos si nos esforzamos. Gracias a la educación pública, después de unos años, volvemos a nuestros pueblos con una profesión. Somos los enfermeros y maestros que van a cuidar a todos el día de mañana. Entender su valor es el primer paso para defenderla. Es necesario que como sociedad volemos lo más grande instituciones educativas que tenemos y exijamos que se financien, se sostengan y se respeten. Muchas gracias. En este caso, el comunicado dice: la lucha en defensa de la educación pública es de todos, la crisis económica, social, cultural nos atraviesa de punta a punta. El actual gobierno nacional en su campaña ya había advertido sobre la intención de privatizar la educación pública. La intención es clara y el daño es enorme. Dijeron que venían por todo y lo están cumpliendo. Desde nuestro club nos solidarizamos con la tan valiosa educación pública.
gratuita y de calidad. Nos sentimos parte como institución, abrazando al futuro, brindando un espacio de encuentro, enseñanza, cultura, valores y tradición. El presidente anoche hizo referencia a los gastos innecesarios. Esos mismos gastos son derechos que el gobierno festeja y deja en evidencia en manos de quienes estamos. Hoy nos encontramos defendiendo lo que tanto costó conseguir, entender que sin educación pública el futuro es de unos pocos. La educación nunca es ni será un problema, es la solución. No es un gasto, es inversión. La educación no se vende, se defiende. Club Matienzo, Fútbol Club Matienzo. Bueno, ahora vamos a invitar a la docente Lorena Cabrera. La crítica situación que atraviesan las universidades como resultado del ajuste y el recorte económico y presupuestario definido por el Gobierno Nacional representan un riesgo inminente para sostener la continuidad y el funcionamiento del sistema de educación universitario y superior de nuestro país. En este contexto, los cierres de programas educativos, la reducción del presupuesto para ciencia, investigación y extensión, la falta de acuerdos paritarios, la suspensión de obras de infraestructura y equipamiento, el cese de transferencias para gastos de funcionamiento y el incremento desmedido de los costos fijos mensuales configuran un escenario sumamente crítico y complejo para nuestras universidades públicas. El desfinanciamiento y desactualización de los montos previstos para el sostenimiento de becas estudiantiles como política fundamental para garantizar el derecho a la educación de todas y todos, así como también de becas destinadas a la investigación en estudios de posgrado, constituyen otra preocupación esencial para quienes defendemos el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. Vamos a dejar un mensaje del bloque independiente, firma Federico Jurecia, y dice: Bedia, 23 de abril de 2023. Buenas tardes a todos los presentes, autoridades, instituciones, centros de estudiantes, público en general. La educación nos pone en igualdad de condiciones. Los distritos como el nuestro necesitan de la universidad pública. En mi experiencia, en el año 2008 tomé la decisión de estudiar en la UNR, acompañado por mi familia, que también tomó la decisión de hacer el esfuerzo económico para que eso pase. A la hora de decidir, lo que puso sobre la mesa fue que eligiera una carrera que se dictara en la universidad pública, ya que el gasto económico que implicaba lo demás imposibilitaba que sea de otra manera. Ya que, como todos sabemos, los estudiantes generalmente se deben erradicar en otras localidades para continuar con los estudios universitarios, como yo, también lo hicieron muchos de mis compañeros con la similitud de elegir universidades públicas en su mayoría. También puedo agregar que mi hermano es graduado en la universidad pública. Lo que quiero demostrar con esto es que, como a mí, Leandro Alem es un distrito donde la mayoría de los jóvenes, a la hora de elegir su formación superior, eligen lo público. Somos un distrito que se nutre en su mayoría de los profesionales de la universidad pública, el médico, el veterinario, el abogado, el ingeniero, etc. Como distrito tenemos la necesidad de que esto continúe, por consiguiente no estoy a favor del desfinanciamiento o cualquier decisión política que atente contra la universidad pública. Bueno, ahora vamos a invitar a Marina Álvarez a transmitir el mensaje del Consejo Escolar Leandro Alem. La educación pública tiene entre sus principales objetivos promover el aprendizaje y desarrollo de niños, adolescentes y adultos, como sujetos de derecho y partícipes activos de un proceso de formación integral, miembros de una familia y de una comunidad. El Consejo Escolar de Leandro Alem se pronuncia en defensa de la educación pública y gratuita de todo el territorio argentino. Ahora vamos a escuchar la voz propia de una estudiante universitaria. La quiero invitar a la estudiante Dayana Martínez. Como comenté inicialmente, la educación es una herramienta de ascenso social por excelencia y la universidad la puerta que nos habilita a efectos de conseguir un notorio progreso en nuestro desempeño diario. La escasa actualización a un presupuesto que viene replicado del año anterior se encuentra generando un constante peligro a la continuidad de aquellos que decidimos luchar por un futuro mejor,
atentando contra nuestro derecho de poder estudiar de manera gratuita, inclusiva y federal. Las universidades públicas constituyen un engranaje esencial dentro de la constitución de una sociedad más equitativa, honesta e imparcial, dado que la casa de estudio implica verdaderamente la posibilidad de acceder a la educación superior para todo aquel que así lo desee, dejando de lado su poder adquisitivo y proporcionando incluso herramientas que facilitan la inclusión de quien se aprecia habitar en nuestro suelo argentino. Es necesario que intercedamos defendiendo las universidades públicas y lo que ellas generan, procurando que el conocimiento y el crecimiento integral de la sociedad resulte en un mejor estatus de vida y progreso para quienes en ellas asistan. Le vamos a pedir a Mavi Sábato, inspectora jefa de distrito, que haga uso de la palabra. Y cuando hablamos de la educación pública, yo siempre hago referencia a las dos gestiones que tenemos, tanto gestión estatal como gestión privada. En este distrito, mayoritariamente, tenemos escuelas públicas de gestión estatal, también tenemos una escuela pública de gestión privada. O sea que este distrito tiene una larga trayectoria en cuanto a la gestión de distintas instituciones educativas para cada uno de los pueblos. También gestionaron un instituto, también gestionaron un lugar para que los chicos vivan y puedan seguir estudiando en otros institutos o en otras universidades de la zona, porque todos sabemos que cuando todos hemos tenido que ir a estudiar y cuando hemos tenido que enviar a nuestros hijos a estudiar, no es fácil. Para poder enviar a un chico a otra localidad hay que pensar en el costo de los viajes, en el costo que implica las fotocopias o los elementos de trabajo. También hay que pensar en alquilar un departamento o pagar una pensión. Bueno, si a todo esto, que ya es difícil, le agregamos pagar una cuota en la universidad privada, realmente estaríamos muy complicados y muchos de los que pudimos estudiar gracias a la educación pública quizás no lo podríamos haber hecho y también quizás, bueno, no podríamos mandar a nuestros hijos a estudiar. Y sabemos que el estudio es una posibilidad de ascenso y todos tenemos derecho a la posibilidad de ascenso social. Está muy cuestionado también que en la universidad pública ingresan X cantidad de estudiantes, vamos a suponer 100, y solamente terminan en tiempo y forma 25. Y yo digo, ¿qué importa? Ojalá más gente terminara. Pero cada uno sabemos que tiene sus tiempos y a lo mejor de esas 100 personas hay muchas más que logran terminar, aunque no sea en el tiempo exacto. Y si así fuera que no terminan de estudiar, yo digo que llegar a la universidad es un viaje de ida. Cuando uno transita la vida universitaria, no hay vuelta atrás, siempre va a salir distinto, porque esa experiencia y esa vivencia y todo lo que estudia allí, aunque no se logre recibir, se puede capitalizar y aplicar a lo que fuera. Entonces, por supuesto que si el 100% de la matrícula inscripta se recibe, mucho mejor, pero si no, no es un tiempo perdido y no es una inversión perdida. De eso estoy totalmente convencida. Bueno, voy a pasar a leer el mensaje que nos deja y que nos extiende la gente del CPA, Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia en el ámbito de la salud pública, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Bedia, 23 de abril de 2024. Hoy y todos los días, en cada rincón del país, se defiende la universidad pública. Por nuestros jóvenes, por el derecho a la educación, acompañamos y defendemos la educación pública gratuita, de calidad y federal. Defendemos nuestra universidad pública porque no adoctrina y no obliga. La universidad pública es movilidad social ascendente e igualdad de oportunidades para todos. Sin universidad pública, el futuro profesional es solo de unos pocos. No caímos en la universidad pública. Ella nos levantó, nos abrazó, nos enseñó sueños colectivos y nos cambió para siempre. El CPA de Leandro Enalem y su equipo de profesionales acompaña y la defiende, y lo firman Soledad Sáenz, Marcela Fernández, Natalia Mandarini y Camila Cavaglia. En apoyo a la educación universitaria pública nos hacemos presente. Sin educación pública no hay futuro, no hay sueños y no hay posibilidad.
es el mensaje que deja el Centro de Estudiantes de la Educación Secundaria número 4, Leandro Enalem, Luciana Morganti, Micaela Encina. Contamos con la presencia de Natalia Quintana, consejera general de Educación de la provincia de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes a todos y a todas por estar acá. Bueno, estamos acá en defensa. Creo que era un tema que nunca se nos ocurrió, por lo menos en los años o quienes somos mayores, que se podía poner en dudas. Bueno, estamos acá debatiendo y defendiendo. Tenemos 200 años de historia. Este año se cumplen 200 años de la Ley 1420. ¿Sí? 200 años de historia en la educación pública. Tenemos más de 100 años de la universidad pública, de la reforma universitaria. Y hoy lo volvemos a discutir. Bueno, hoy esos 200 años se nos tienen que hacer carne. Más de esos 100 años tenemos que salir a la calle para defenderla. Agradezco el espacio, celebro la pluralidad de voces en este espacio y me alegra mucho ver muchos estudiantes en defensa de esto. Así que bueno, muchas gracias. Invito a Federico Mitriati a hacer uso de la palabra. Y esto, como ya fue aclarado varias veces, no es un reclamo sectorial, no es un reclamo partidario, es algo que atraviesa, creo, a todos los partidos políticos. Atraviesa el reclamo histórico de partidos con tanta trayectoria como el radicalismo, quien hace propia la reforma universitaria de 1918, y también al peronismo, que reivindica, por supuesto, la gratuidad universitaria que viene del gobierno de Perón. En mi caso quería reforzar un poco algo que ya se dijo, que es valorar el centro universitario que tenemos en nuestro distrito, la posibilidad de estudiar compatibilizando la vida familiar, la vida laboral, con formarse para el futuro, y que por acá pasan cientos de chicos, pasaron muchos estudiantes de todas las edades que vienen en busca de un mejor futuro. Y acá, algo que creo que es importante resaltar, no estamos en contra de la educación privada. Son dos sistemas que coexisten y que está bueno que convivan. Por un lado, la universidad privada para quien quiere y puede pagarla, y quiere y puede acceder a esas instituciones. Pero por otro lado, la universidad pública, que tiene un rol completamente diferente, que tiene un rol mucho más social y que tiene que ver con una mirada del Estado de brindar las posibilidades para que todos puedan acceder a esa formación profesional. Bueno, las directoras de las escuelas secundarias, en nombre del nivel secundario del distrito de Leandro Enalem. Esta educación que nos permitió estar acá parados hoy, poder hablar, poder pensar, poder discutir, poder encontrarnos, poder acordar, sobre todo, con todas las miradas puestas sobre un mismo tema, por y para nuestro futuro y por sobre todo para los que vienen, que son ellos. Así que muchas gracias y bueno, con Sole habíamos pensado una frasecita y algún aporte más. Gracias. Nosotras obviamente nos acordamos de esta frase que es muy conocida y seguramente les va a sonar. La disyuntiva es clara. O bien se cultiva la ciencia y la investigación y el país es próspero y adelanta, o bien no se la practica debidamente y el país se estanca y retrocede. Los países ricos lo son porque dedica dinero al desarrollo científico-tecnológico y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Esto lo dijo Bernardo Hussein, galardonado con el Premio Nobel en Medicina en 1947 y fue un egresado de la UBA. Hola, buenas tardes a todos. Vengo en representación de todos los alumnos de la Escuela Media número 4.
Nosotros representamos y defendemos la educación pública, porque nos preocupa nuestro futuro. La educación pública es reconocida como un derecho, ya sea nacional como provincial. Se debe asegurar la igualdad y el acceso a todos los niveles educativos. Merecemos que nos den este lugar, el acceso a estudiar públicamente. Merecemos un futuro mejor, un futuro formado. En mi país de origen, Bolivia, vine a la Argentina a estudiar. Yo venía de una familia pudiente, no vine porque no podía allá, pero elegí la Argentina porque ya tenía un hermano que se había recibido de médico y de esa manera decidí venirme acá a La Plata. Y lo único que quiero decir es que a la universidad pública gratuita le debo todo, porque me acuerdo, yo en segundo año me casé, tuve 2 hijos, me recibí con 2 hijos y mi esposa también estudió, y todo gracias a la educación pública gratuita, porque de otra manera no podíamos haber estudiado, ni ella ni yo, porque se nos hizo cuesta arriba y mucho menos, a veces no teníamos para comer, mucho menos hubiésemos tenido para pagar un arancel a una universidad. Entonces, mi eterno agradecimiento a la universidad pública y gratuita es porque me dio todo y gracias a Dios me recibí, mi esposa se recibió y de qué manera podemos devolver todo lo que nos dio, trabajando, estando al lado de la gente, haciendo hincapié que lo único que a nosotros nos va a hacer superar como nación es la educación. Ni en el proceso hubo alguien que diga que la educación pública no tenía que ser gratuita, para que se den cuenta en qué manos estamos de este loco psicópata de Milei. Gracias. La universidad a mí me abrió muchas puertas. Como le contaban, yo vengo de una familia muy, muy humilde que fue progresando con el tiempo. Y a base de mucho esfuerzo y dedicación de parte de mis padres, logramos porque mi hermana también pudo acceder a un título universitario. Ella es contadora, yo soy procuradora, soy abogada y soy escribana egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Fue íntegramente gratuita. Ninguno de mis padres tuvo que aportar un solo centavo para que yo pudiera estudiar. De lo contrario, no podría haber accedido a esa posibilidad. Lo único que teníamos que hacer era subsistir en ese momento en La Plata como podíamos, ¿no es cierto? En mi caso, cuando allá por el 2001 fallece mi mamá, y como al resto de los argentinos les agarra la crisis del 2001, mi padre se quedó sin trabajo, viudo, todo, algo tenía que hacer si quería seguir estudiando. Así que, nada, vendí tortas en la facultad, limpiaba casas, hacía lo que podía. Después, por cuestiones personales, decidí volverme, pero sabía que mi meta era terminar de estudiar, porque como decía mi vieja, lo único que nosotros te vamos a dejar es el estudio. Así que estudiar. Así que, nada, tuve que estudiar. Como les decía, era mi meta. Y terminé haciéndola libre. Yo vivía acá, iba, estudiaba, iba y rendía. Estudiaba, iba, me tomaba un micro y rendía. Y así hasta que logré obtener mi título. En ese momento estaba ya trabajando en el juzgado y el título a mí me permitió acceder al cargo que hoy tengo, que soy auxiliar letrado. Si acá hay alguien a quien reconocerle la adquisición de derechos, es el doctor Alberto Condachari, el que vamos a invitar. Todos sabemos que hay un ataque a la educación pública, por eso estamos acá, y todos estamos convencidos de la importancia de la educación pública. Yo durante muchos años, los más grandes me han escuchado reivindicarlo, diciendo es una herramienta privilegiada para la transformación para bien, digamos. Tanto a nivel individual, la superación personal, hoy se mencionó el concepto de movilidad social, yo le agrego ascendente, y la transformación colectiva. Fíjense que en el 2000 había 63.000 egresados universitarios.
Y en el 2015, al final de la década de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, había 141.000, creo, una cifra así. Y hay que tener en claro que la educación, como la salud, como todos los ámbitos del crecimiento de un país, se sostienen con decisiones políticas. Por eso dije yo que de 60.000 egresados pasamos a tener 141.000 ahora. Por eso en el mismo periodo se crearon 16 universidades nacionales nuevas, como también se amplió el calendario obligatorio de vacunación y muchísimas otras cosas. Vamos a nivel local, a la mínima expresión. Este centro donde estamos reunidos, este centro se hizo por una decisión política, porque hablamos de gestiones como algo abstracto, hablamos de se pudo hacer, la sociedad se empoderó y logró tal cosa. No, la sociedad acompaña las decisiones, pero las decisiones políticas las toman seres humanos en todos los niveles políticos. Este es un centro universitario que arrancó hace muchos años, no sé cuántas carreras tienen y cuántos alumnos, Fernando, deben ser muchos, seguramente, pero se hizo con gestiones de años, porque todo lleva años, ante el gobierno nacional y con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, que dio los fondos para hacer semejante monstruo de 1.300 metros cubiertos. Abro un pequeño paréntesis para, como la ampliación que se está gestionando, que está llevando adelante el intendente en este momento para ampliar la superficie. Eso o cualquier otra cosa. Decimos, un día nos cayó la educación técnica. No, tuvimos que luchar y mucho para conseguir la rama técnica en el distrito. Y lo hicimos porque teníamos convicción de que era una herramienta de desarrollo. Era educación, pero ligado al trabajo, a la producción, a un montón de cosas estratégicas para el desarrollo de un distrito. Y a partir de ahí, de toda la escala, ¿no? Para desarrollar un país también lo son, desde luego. Así con lo que quieran. Hoy se hablaba del instituto 211. También lo puede testimoniar el amigo Fernando, que trabajó a la par arduamente para que dejáramos de ser un anexo del Instituto 20 de Junín. Y podríamos seguir, pero no ese es el objetivo del análisis. Podríamos seguir con el CEG 802 de Alén, que lo hicimos con fondos municipales. Podríamos seguir con la residencia estudiantil que hoy se mencionó, de 5 plantas en el corazón de Junín, que la querían la Clínica Centro, la querían un montón y la compramos en $750.000, el equivalente en pesos, con recursos municipales, sin un peso de aporte de nación ni de provincia, con buena administración nada más para ponerla al servicio de las familias del distrito para que tengan alojamiento en Junín. Entonces, ¿son decisiones políticas o es algo que llueve? Una vez, un muchacho, porque esas ironías que tiene la vida, un muchacho de quien lamento profundamente que ya no esté, porque era una persona joven, le había tocado una casa en la adjudicación de viviendas, de las 600 viviendas que hicieron mientras yo fui intendente. Y una vez me dijo, no, pero a mí yo tuve suerte, me tocó la bolilla, me tocó el bolillero que me diera la casa. Y le digo, estás equivocado. No fue el bolillero, fue una decisión política de alguien que construyó planes de vivienda para que los empleados, los trabajadores, los que no pueden nunca tener capacidad de ahorro para comprarse una casa, logren tener una casa a través de una adjudicación, una cuota muy modesta. Este presidente que hoy y este ministro de Economía que hoy atacan la educación pública y que venimos simbólicamente a reivindicar y a ayudar a sostener, venía a llevar adelante un modelo que no habla de producción, que no habla de la industria, que defiende el negocio financiero y defiende la destrucción del Estado. Y sin Estado presente, eso que ahora se toma graciosamente y casi como una burla, decir, se permite el presidente decir en un discurso, fin al Estado presente. De acá para adelante no hay más Estado presente. ¿Qué significa? Nos preguntamos qué significa. Que el Estado no arbitra más en favor de nosotros. Quedamos indefensos. En la sociedad quedamos indefensos. Los poderosos se defienden solos.
Las grandes empresas se defienden solas, créanme. Tienen lobistas ante el gobierno, tienen lobistas ante los organismos, ante la FIP, tienen abogados, tienen contadores. No necesitan nada del Estado. Tienen poder económico, que es el mayor poder, mayor que el poder político. El resto de la sociedad, los de a pie, los laburantes, la clase media, los trabajadores, cuanto más desvalido, más indefenso, desde luego, necesita del Estado. Necesita del Estado que sostenga la educación pública para que los hijos de quienes no tienen recursos se eduquen en la educación pública, que por supuesto es de calidad. Tiene que serlo y lo es. Lo certifican no solo los 5 premios Nobel de la UBA, lo certifican. Yo en la Diputación he hecho, diría, docenas de reconocimientos a tareas de investigación científica de las universidades nacionales. Desde la creación de vacunas hasta lo que quieran. Conocimiento del cual se sirve incluso el sector privado, y está bien. Esto no es antagónico, no es crear divisiones, peleas, enfrentamientos. No, hay que articular, todos los sectores son necesarios. Pero lo que no puede pasar es que el Estado se retire y nos deje a todos los de a pie abandonados. Porque ese mismo joven que me dijo, a mí la casa me la dio el bolillero, muy desgraciadamente, me duele profundamente, falleció de cáncer y tuvo que tratarse, y lo ayudé, lo acompañé durante todo el tratamiento en el Rofo, hospital que hoy está desfinanciado por completo con este ataque a la educación pública, igual que el Clínicas, igual que 6 o 7 u 8, no sé cuántos son los hospitales dependientes de universidades. Entonces, necesitamos del Estado en una educación de calidad, pública, gratuita. Necesitamos del Estado atendiendo la salud, necesitamos del Estado haciendo obras, esta que estamos pisando, como las viviendas, como el sí que está ahí una cuadra, como tantísimas cosas, cientos de cosas que se pudieron hacer y se siguen haciendo afortunadamente en la actual gestión, con la limitación ahora de no hay más obras, que la hagan los privados. Yo le pregunto a los vecinos, a cualquier vecino adulto, le pregunto, ¿irá a haber más cuadras de asfalto? Salvo alguna que pueda financiar Axel. Si no, ¿de dónde? ¿Cómo van a hacer? ¿Se van a juntar los vecinos y van a contratar una empresa? Esa es la idea del presidente. Que se junten la gente y se hagan el puente con una empresa privada, se hagan el asfalto, se hagan el plan de vivienda, se hagan una planta de agua potable. ¿Es posible? ¿Existe eso? Las empresas van a hacer beneficencia, van a hacer un trabajo social, se van a arrimar a la gente de a pie y van a decir, sí, quédate tranquilo que te vamos a hacer la casa o te vamos a asfaltar la cuadra y te la vamos a financiar en cuotitas muy módicas, como los 2 pesos que se pagan por una vivienda, aunque muchos ni la agradecen o se han olvidado de que hubo una política que les proporcionó esa oportunidad de crecer, porque eso también es crecer desde otro lugar, ¿no? Como estamos hablando de crecer la educación, tener un techo propio. Yo siempre le decía, mire que hay gente que se murió alquilando, y habiendo laburado, no por Aragán, habiendo laburado. Entonces es hora que cambiemos el chip, que empecemos a valorar las cosas, que tengamos memoria, que valoremos y defendamos las cosas y que seamos coherentes a la hora de tomar decisiones, porque también puede pasar lo otro. Nos ponemos a hablar bárbaro de la educación pública, nos ponemos a hablar bárbaro de la salud pública, pero el año que viene hay elecciones, permítanme esta digresión, no quiero hablar de ninguna cuestión partidaria, pero el año que viene hay elecciones y a lo mejor alguien sale a hacer campaña para que se vote a este tipo de expresiones políticas que van en contra de los intereses de la gente, pero después no se hace cargo nadie. ¿Dónde están los que defendían esta política y golpeaban las puertas de las casas para decirle apoyen esto, que esto es buenísimo? Ahora sí se viene el cambio, este es el cambio, en serio. Vamos a hacer pelota a la casta y ustedes van a estar bárbaros. ¿Dónde están? Porque, estos pícaros, por no usar calificativos más duros, se están relamiendo por el arancelamiento. Hacen este avance de financiarla, ahogarla, cuestión de abrir camino, si fuera posible, al arancelamiento. Les debe encantar el modelo de Chile. Por ejemplo, acá nomás al lado, donde alguien se recibe
y está 10 o 15 años pagando el crédito a la universidad. Trabaja para pagar la cuota de lo que le debe a la universidad. Caímos en la trampa, una vez más. No debiera haber pasado, porque también nos interpela sobre el valor de la memoria. O sea, ya no podemos hablar de los 70, donde muchos no habían nacido, de los 90. Por supuesto que el modelo es recurrente, es el mismo. Las políticas de Martínez de Oz durante la dictadura, con Martínez de Oz, son la ley de inversiones de entidades financieras, que todavía está vigente, y la ley de inversiones extranjeras, fueron el iceberg para la política económica que venía. Y se repitió en los 90 y se repitió ahora en el 2015 al 2019, donde nos recontraendeudamos. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que veníamos en el 2000 de tener un 3% del PBI como presupuesto de educación y un 6% como presupuesto para el pago de la deuda externa. Con eso arrancó la etapa de Néstor Kirchner en el gobierno. Y cuando se fueron, teníamos un 6,3% del PBI argentino como presupuesto de educación y teníamos un 1,5% de deuda, porque nos habíamos desendeudado. Entonces, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tantos periodistas y comunicadores trabajando para hacernos creer, hablan de esto que está pasando ahora con la universidad pública? Y dicen, lo que pasa es que tanto tiempo de desastre, de destrucción del país, de corrupción, festival de joda, digamos, había que hacer esto. Y la batalla cultural que yo decía estamos perdiendo, y ya cierro con esto, hace que hasta haya mucha gente que se convenza de que, ¿sabe que debe ser cierto lo que este tipo dice? Debemos tener que pasar por este sacrificio extremo para después estar bien. Debe ser la luz al final del túnel que decían antes. Debe ser lo mismo. Pero ahora me parece que sí, En esta me parece que vamos a estar bien, Ojo, que me parece que es cierto. Pero el tipo dijo la verdad. Dijo que iba a haber motosierra y licuadora y que íbamos a tener que pasar por esto. Bueno, no va a quedar nada, chicas y chicos. No va a quedar nada si esto sigue a este ritmo. Por eso, en estos pequeños espacios, no vamos a hacer una revolución ni nada, pero tenemos que generar convicciones, tenemos que plantar bandera. Hoy atacan y desfinancian a las universidades, gravemente y con extremas mentiras, porque se estaba organizando la marcha de hoy, que debe ser incalculable la gente que hay, y en los medios, en los canales afines, estaban diciendo que el gobierno ya había actualizado. Mentiras. Todavía no habían recibido nada en las universidades. Cuando dicen ya les mandamos, son mentirosos, lo cual es muy grave. Cuando se está hablando del presidente o del ministro de Economía, es muy grave que digan ya le mandamos y no hayan mandado nada. Estamos perdiendo hasta esa seriedad, hasta esa valía institucional de que cuando el presidente dice es blanco, sepamos que es blanco, o el ministro de Economía. Bueno, todavía no se lo mandaron. Vamos a suponer que se lo manden. Es el 70% de los gastos de funcionamiento, que son el 10 o 12% del presupuesto de la universidad. No es el 70% de todo lo que necesitan las universidades. Es el 70% del 10 o 12% de los gastos de funcionamiento. Y si hay otro 70%, vuelve a ser sobre ese 10 o 12%. ¿Y los docentes universitarios? Que están con el presupuesto del año pasado, recién prorrogado ahora, cuando empezó la discusión esta, tienen que trabajar gratis.